Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy presentaremos la arquitectura mexicana al paso del tiempo, iniciando desde la arquitectura prehispánica, arquitectura colonial, la arquitectura barroca, arquitectura neoclásica, arquitectura Art Nouveau, Art Deco y por último hablaremos de la arquitectura moderna. En la primera etapa consta de la arquitectura prehispánica teniendo una duración desde 1200 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Por el tiempo, hablaremos de similitudes y diferencias de las construcciones y diseño de ciudades de las culturas mesoamericanas. Todas estas culturas tenían un, Todas estas culturas tenían un edificio en común, y son las pirámides. Su forma corresponde para tener una estructura más sólida y permite tener más altura. Las pirámides se componen de dos elementos. La primera es el basamento piramidal y segundo la estructura edilicia. Esta podía ser un templo, centro de sacrificios o un observatorio. Para construir las pirámides se excavaba una base más grande que la pirámide en sí. Después construían los muros perimetrales, mejor conocidos como muros talud. Con piedras y mortero después rellenaban el interior con barro y lo apisonaban con troncos de madera y hacían un firme con piedras. Y repetían el proceso nivel por nivel. Después construían las escaleras y ellas estaban sostenidas por alfardas y por último se agregaban tableros y repellados. Repellados de cal apagada como acabados finos en las pirámides para evitar la filtración de agua en las pirámides. Y si las tenían, eran en sitios específicos para no deshidratar el barro interior de ellas. La estética de las pirámides cambian dependiendo de las regiones. Por ejemplo, en el sur de México las pirámides con la civilización maya, mientras más altas y delgadas, eran más estéticas. Y en el centro de la región, mientras más anchas y altas, mucho mejor es la estética. El diseño y organización de las ciudades era impresionante. Por ejemplo, los sistemas de acueductos y drenajes que se encontraban en toda la ciudad de Teotihuacán o el gran sistema hidráulico que suministraba agua a presión a todos los habitantes y por último la mención de la gran infraestructura de la ciudad de Tenochtitlán en caminos o la creación de sus sistemas de cimentación a partir de pilotes y su gran sistema de cosecha a partir de las chinampas. En la ciudad de Teotihuacán se hicieron conjuntos multifamiliares, más de 2000 de conjuntos. Cada uno tenía diferentes rasgos. En Cholula, los habitantes vivían en calpullis, funcionaban como barrios y se encontraban afuera de la ciudad. Los mayas tenían dos tipos de vivienda. Para los nobles vivían en casas de piedra. El segundo tipo de casas se encontraban alrededor de las ciudades y eran que es una estructura de barro, madera y palma. A partir de la caída de Tenochtitlán, en 1521 México cambió radicalmente. La división territorial cambió de civilizaciones a ser siete reinos. La forma de gobierno se dividió en dos partes, el virrey y el clero. Las construcciones y ciudades prehispánicas fueron destruidas para la construcción de nuevos tipos de ciudades, como lo fueron las ciudades de españoles, la ciudad real de Minas, la ciudad fortaleza, y alrededor se hacían los pueblos de indios. En la ciudad de Españoles se crearon nuevas construcciones y se dividieron en dos religiosas y edificios civiles. En los civiles destacan el equipamiento urbano como hospitales, palacios urbanos, edificios gubernamentales, mientras que en los religiosos son conventos, monasterios y catedrales. Los conventos tenían un carácter militar y se puede ver por las bardas atriales que estaban rodeadas de pináculos o la masividad del macizo contra los vanos de los edificios. En la construcción de los conjuntos conventuales pueden destacar el atrio, capillas abiertas y portal de peregrinos, todos estos para que la evangelización de los herederos de los pueblos originarios de México. Otros elementos eran los claustros bajos y altos, la calle priori, los deambulatorios, letrinas, cocina, rastros, huertos, el refectorio y la sala de profundis. Y por último, las capillas fosa. Los elementos arquitectónicos en la construcción de estos conjuntos son variados.
ya que muchos tenían reminiscencias estilísticas mudéjar, renacentistas, góticas y entre otras. Todas reminiscencias se encuentran en diferentes elementos como arcos, tipos de bóveda, pinturas, etc. Arquitectura barroca en el siglo XVII. Estilo que marca el diseño religioso y modifica los estilos clásicos, son modificados a placer sin mantener un orden. Existe el barroco rico y el barroco exuberante. El barroco sobrio cambia órdenes clásicos a partir de cambios de dimensiones, no respeta los órdenes. El barroco rico hace más modificaciones, tuerce columnas, agrega ángeles y guirnaldas, crean muchos detalles en roles y flores. Y por último, el barroco exuberante hace modificaciones tan grandes que es difícil de distinguir las órdenes clásicos, mucha exageración de roles y miedo al vacío. Arquitectura neoclásica siglo XIX. Surge del siglo de las luces la razón por encima de la emoción. Esto no solo fue un movimiento estilístico, sino por completo. Las características son: recuperan los orígenes clásicos, eliminan los detalles que no sirven, los edificios buscan una mayor monumentalidad que los edificios clásicos grecorromanos. Y por último, los usos son recreativos. Art Nouveau, finales del siglo XIX. Creado en París, Francia. Nuevos materiales gracias a la Revolución Industrial, llegada a México en el tiempo del Porfiriato por la idea de afrancesar y crear un México moderno. Las características son: uso de curvas orgánicas, vitrales coloridos, herrería con muchos detalles y curvas, hierro estructural y de ornamentación, estética a partir de la naturaleza y antihistórico. Art Deco, inicios del siglo XX. Este movimiento nace en París en 1990. Sin embargo, la popularidad y el boom estalla en Estados Unidos, siendo el lugar donde más edificios de este carácter existen en el mundo. Sus características son: influencia por el cubismo y futurismo, arcos poligonales, geometrización, uso de materiales como acero inoxidable y concreto, ritmo y simetría en transición. Arquitectura moderna, siglo XX. La arquitectura vuelve a usar la idea racionalista, pero dejando de lado los órdenes clásicos. Surge el concreto armado que permitió hacer claros más grandes y materiales prefabricados para la construcción. Nuevos arquitectos teorizan sobre una nueva forma en la arquitectura y la enseñanza del racionalismo en la construcción. Todos estos edificios tienden a la horizontalidad, predominio de vano sobre macizo, ventanas como fachadas cortina, la forma obedece a la función, planta libre, se piensa en una quinta fachada, uso de los principios de Vitruvio y firme, útil y bello.